Si me acompañan, por favor, a Tito, Please come to Titus capítulo 2, versículo 12 al 13. 2, 12 to 13. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El tema de hoy, hermanos, Today's sermon el Señor me dijo que le pusiera guardando guarding nuestra esperanza. our hope. El Señor me ha mostrado 4 visiones, hermanos, The Lord showed me 4 visions. y se las quisiera compartir conforme avanzamos. I would like to share them with you. El primer sueño que el Señor me mostró The first dream I had, es que iba caminando I was walking. y había muchas tumbas, There were many tombs, y el Señor me decía and the Lord said que orara por ellas. to pray for them. Y es obvio, hermanos, cuando hay tumbas hay muertos, ¿verdad? And when there's tombs, it's dead. Y me postraba a orar, And I bowed to pray, y el Señor me decía, and the Lord said, predícales preach to them santidad y esperanza. holiness and hope. Y yo empezaba a decirle a ellos And I began to tell them que tuvieran esperanza en to Jesucristo, have hope in Jesus. que Él había muerto y resucitado por ellos, He had died and raised from the dead for them. y les contaba lo grande que Dios es para I nosotros, told them how great God is for us. y también les decía que por Él podíamos ser salvos. And I told them that through Him we can be saved. A raíz de eso, hermanos, Due to that, el Señor the Lord me ha dicho told me que hay muchos cristianos that there's many Christians que ya han perdido su esperanza en Jesús. that have lost their hope in Jesus. La pregunta es, The hermanos, question is, brethren, ¿cuál es nuestra esperanza? what is our hope? Nuestra esperanza, hermanos, en Jesús Our hope in Jesus tiene que ser la gloriosa venida de has nuestro to gran be Dios. the glorious coming of our King. ¿Por qué cada uno de nosotros debemos de recordar esto? Why each one of us has to remember this? Tenemos que recordar esto, hermanos, We have to remember this porque la gloriosa venida de Jesús, because the glorious coming of Se acerca. Jesus is coming soon. porque hay momentos, hermanos, que perdemos la esperanza There's moments, brethren, that we lose hope y se nos olvida, and we forget. apartamos la mirada de Jesús. We separate our sight from Pueden ser Jesus por las dificultades que pasamos día a día, because of the difficulties we go day to tal vez day, necesidades, maybe needs, pero también eso ha ocurrido but that has happened as well porque anteriormente ya habíamos apartado la mirada de Jesús. because before we had taken Porque our Dios sight no los off va a of dejar Jesus, solos. because God will never leave us alone. La pregunta es, ¿en qué The tiene la question esperanza is, usted? Where is your hope? ¿En las cosas de este mundo? In the things of this world, Tal vez en las casas, in the house, carros, car, en lo material, material o su things, esperanza la tiene or en la is your venida de hope Jesús. in the coming of our Lord Jesus Christ? ¿En dónde usted ha depositado su Where esperanza, hermanos? have you deposited your hope? Tal vez en los hijos. Maybe in children. Usted sabe, hermanos, que nosotros hacemos ídolos You know, brethren, that we make idols. cuando apartamos la mirada de Jesús When we take our y la eyes ponemos en off las of cosas de Jesus este mundo. and we put them on things of this world. La esperanza bienaventurada, hermanos, The blessed hope es que cada uno de nosotros esperemos la venida de each Jesucristo, one of us is waiting for the coming of the Lord, que esperemos la gran bendición que Dios nos va a dar. that we are expecting the great blessing God will give to us. Nos pueden pasar muchas cosas en esta tierra, Many hermanos, things can happen to us in this earth, pero tenemos que estar but seguros we have to be assured que no importa lo que estemos pasando, that no matter what we're Dios nos va a going llevar through, juntamente con God will Él. take us with Him. Con el regreso de Jesucristo, hermanos, The coming of Jesus, brethren, todos los problemas all the problems de esta vida van a of terminar. this earth will end.
Todas las dificultades van a All the terminar. difficulties will end. Con el regreso de Jesucristo, With hermanos, the coming of Jesus Christ, brethren, termina todo lo malo everything bad ends. y empezamos una nueva vida, And we're beginning new life. una vida con gozo, A life of joy. una vida de bendición, A life of blessing. una vida llena de A santidad, life full of una vida holiness. nueva para cada uno de nosotros. A new life for each Con one la of vida, us. con la venida de With Jesucristo, the hermanos, coming of Jesus, brethren, todos vamos a estar en las bodas del we'll Cordero all be y in the tenemos que wedding of tener the esa bride. esperanza And we have to y no have this dejarla, hope and not y no leave it, importa lo que esté pasando en el mundo. regardless of what's happening in the world. Nuestra esperanza, hermanos, Our hope, o la brethren, palabra esperanza, the word hope no es miedo, is not fear, no es temor, no es is preocupación. not worry. La palabra esperanza es The word hope is sentir la seguridad que Jesucristo feel está con the nosotros. assurance that Jesus is La with palabra us. esperanza es tener los The word ojos hope puestos al cielo y en is Jesús. to place your eyes on Jesus and Nuestra in heaven. esperanza, hermanos, Our hope, brethren, tiene que ser como cada has to mañana be like each morning cuando sale el sol. when the sun Todos comes nosotros out. estamos convencidos que va a haber luz todo All el of día, us ¿verdad? are convinced that there will be Nuestra light. esperanza tiene que ser que Our hope el regreso de Jesús es needs to eminente. be Saber the que coming Jesús of the puede Lord venir en Jesus cualquier Christ, momento. know that he can come at Nuestra any esperanza moment. tiene que ser Our hope a cada segundo, needs to be a cada every instante. second, every Tenemos que instant. estar We have preparados. to be ready. ¿Qué tiene que hacer nuestra esperanza? What does our hope need to do? Es fortalecerlos día a día, To hermanos, strengthen us y daily no apartarlos del Señor and not Jesucristo. separate us from Jesus. Si me acompañan, por favor, a Please come Romanos to 5:5, por favor. Romans 5:5. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nuestra esperanza, hermanos, tiene que estar firme Our hope needs to be firm, y convencida convinced que veremos al Señor en las nubes. that we will see the Lord in the clouds. ¿Qué podemos hacer para fortalecer nuestra esperanza, What hermanos? can we do to strengthen our hope? Tenemos que tomar buenas decisiones, We have to make good decisions. aun cuando la vida se sienta difícil aquí en Even la when tierra, life is difficult here on earth. porque el trabajo, hermanos, Because the work, las brethren, cosas de este mundo, the things of this world los van a desenfocar del centro que es Jesús. will make us take our eyes off 10 Jesus as the acciones que center. podemos hacer The actions that we can para do fortalecer la esperanza. to strengthen our hope. Número 1, Number one, debemos de creer en la palabra de Dios y vivirla día a día. believe in the word of God and live it daily. No dejar que ninguna circunstancia o situación Not allow any situation nos mueva de nuestra fe en Jesucristo. to move us from our faith in Jesus. 3, 3, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, we have to be full of the Holy porque el Spirit. Espíritu Santo nos da la confianza y la convicción que somos hijos de Dios. Because he gives us the trust and confidence that we're children of Cada God. uno de ustedes, hermanos, Each one of you, brethren, tiene que enfocarse has to focus en lo bueno de la vida, in the good things en in lo que life, Dios los ofrece, what God offers, porque Dios los ofrece una vida buena, because God offers a good agradable. life, pleasing. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos salvos. God wants each one of us to Dios be saved. quiere que estemos en las He bodas wants con us to Él. be at the weddings with him. Punto número 5. Number 5, Cambiemos nuestros pensamientos let's change our thoughts en la forma de ver las cosas de este mundo. in the way we see this world. Porque se ha dado cuenta, hermanos, cuando hay dificultades, Because when there's difficulties, la persona mira todo mal, the person sees everything bad, anda siempre con mal humor, enojado, angry all the y se time. olvida del And they precio que forget pagó the Jesucristo por price that nosotros. Jesus paid for us. Por eso tenemos que tener nuestra esperanza This is puesta en why we need Jesús. to place our trust in Jesus. Punto número 6, hermanos. Number 6, Tenemos que alejarlo de personas pesimistas, we have to y quejonas, step away from people that porque lo que complain los too much transmiten es solo inmundicia. and that are pessimists, because Tenemos they que bring acercarlos más al evil. Espíritu And Santo we need to be close para to que the nos llene Holy más de Spirit Dios. so he can fill us up more of God. Número
número 7, Number 7. cada uno de nosotros debemos de meditar la palabra de Dios. Each one of us needs to meditate on the Word of God. Solo así podemos tener más esperanza en Dios. Only like this can we have more trust in God. Número 8, hermanos, Number 8. tenemos que buscar a Dios a todo momento, We have to seek the Lord at all times. no solo cuando estén preocupados Not only when o you're cuando venga worried una dificultad. or when you see Tenemos the que buscar a difficulty. Dios a todo We need to momento seek Him y at depender all de Él. times and depend from Him. Este punto 9 lo puse, hermanos, porque a mí me ha This ayudado point mucho. 9, I put it because it's helped me much. Escuchar alabanzas y adorar a To Dios listen to por praise medio de la songs alabanza. and worship the Porque Lord. por medio de la alabanza, Because hermanos, through praise, Dios se brethren, glorifica en nuestras God is vidas. glorified in our lives. Cuando alabamos a Dios, When we hermanos, praise the Lord, brethren, desciende un poder en nuestras vidas a y los llena power más de descends fe. over us and gives us more faith. Y podemos ver las cosas cambiar lo malo por lo And bueno. we can see things change from bad to good. Y el punto número 10, Number 10, alejarlo de las noticias. to separate ourselves No ver from the televisión, news, not watch the Porque la TV, televisión, hermanos, because contamina the TV nuestra mente y contaminates siembra our mind malos and pensamientos. puts bad thoughts. Las noticias, hermanos, solo es The algo que el news diablo está usando is para something the devil uses que el cristiano se aleje for de the las cosas de Christians to Dios. separate from the things of God. En las noticias, hermanos, In nunca the va a haber news, nada brethren, bueno. you will never see anything Nunca good. van a poner que Dios les ama They o will Dios, not put o that God loves Dios quiere them, que todos sean or salvos. that God Nunca wants sale eso. all of them to be saved. Lo You que won't sale see that. nomás es que vicios, They say malos pasos, vices, bad things, induciendo a los jóvenes que busquen esos caminos. and pushing the young people to go through those ways. Le preguntaba al Señor, hermanos, I asked the Lord, brethren, que me mostrara algo to show me something para poder hablar el día de hoy. to be able to speak to you today. Y el Señor, hermano, cuando uno le pide, el Señor le And the muestra Lord, todo. when we ask Him, He Y que shows esto es lo us que el all pueblo necesita. what the people need. Antes de contarle esta visión, hermanos, Before telling you this vision, si me brethren, pueden acompañar, por favor, please come Apocalipsis, to Revelation capítulo 1, 1, versículo 1 al 3. 1 to 3. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 al 3. La palabra dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cosas que deben suceder. Muchas cosas están sucediendo Many things are y hay happening cosas ocultas, hermanos, que la gente no se da things cuenta. that are happening that people don't know. Hay muchas cosas, hermanos, There's many things, brethren, ocultas, hidden. que es tanta la ignorancia, hermano, de los that creyentes, There's so much ignorance in que se las believers camuflejan, that it's like camouflaged. que es bueno, that pero it's viene con good, intención mala. but it's with bad intentions. Estaba leyendo algo I was reading que en Amazon le llaman that Amazon One, in Amazon, que está poniendo huellas called digitales Amazon para One los que quieren comprar o is cosas putting así. digital Y se ha hecho prints normal, for es algo those who want to normal. buy, and now Creyentes it's ya están normal. metiéndose en Believers eso, are going creyendo en into eso. that, believing in it. Y la palabra, hermanos, And es the viva. word, brethren, Jesús nos ha dicho que tenemos que leer la Jesus palabra, has que told us to read escudriñemos the word of para que God no podamos ser engañados. so that we won't be deceived. También, hermanos, la palabra dice, Also, brethren, the word en of God Mateo says, 24:7, Matthew 24:7, porque se levantarán because nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto fue lo que el Señor me mostró. this is what the Lord showed to me. El Señor me mostró, hermanos, The Lord showed me que había muchas ciudades that there were many Muchas. cities que estaban bajo el agua, that were underwater. estaban inundadas, They were flooded. y el Señor And the Lord los había guardado a todos nosotros. had kept us all.
Los había puesto en un lugar seguro. He had placed us in a safe place. Y podía ver, hermanos, la gente incrédula And I could see the unbelievers que aún viendo lo que estaba that even sucediendo, seeing what was no happening, creían they lo que didn't le decíamos, que believe what Jesús we told them, era el camino that para ellos. Jesus is the way Se for them. burlaban de nosotros. They mocked us. No había comida, There was no había food. mucha hambre, There mucha was hambre. so much hunger. Lo poco que había, The little that there la was, gente se peleaba por the ello. people fought for it. Yo podía ver las ciudades, I could see the cities, que los puentes, el agua había llegado. that the bridges, the water had arrived to them. Y como les dije, había mucha And hambre. like I told you, there was much hunger. Y yo podía ver en el And I sueño could see in my dream que estábamos todos reunidos that we were all together. y solo teníamos un poquito de comida. And we had a little food. Y de repente And suddenly, se acercaba alguien a la par mía someone came next to y mi me. espíritu sabía que era Jesucristo. In my spirit, I knew it was Y yo Jesus. podía ver, hermanos, And I could see, brethren, cómo el Señor multiplicaba how the la Lord comida, multiplied la the multiplicaba y los daba de comer a todos nosotros, y lo volvía a hacer una tras otra vez, una tras otra vez. Él los daba de comer y los guardaba. Podía sentir, hermanos, I could feel, cómo brethren, Dios cuida de cada uno how de God nosotros. takes care of each one of us. Y aún la gente no creía en And Jesús. even the people didn't believe in Jesus. Por eso leí el verso de Mateo 24:7. This is why I read Matthew 24:7. Habrá pestes y hambres. El hambre, hermanos, The hunger, brethren, la podemos interpretar de varias we maneras. can interpret it in several ways. Hambre física o hambre espiritual Physical or de la spiritual palabra de Dios. of the Word of God. Pero nosotros, hermanos, tenemos que estar convencidos But we, y brethren, tener la have to be esperanza que convinced Jesús los and va a have our guardar. hope that No God, importa lo que Jesus will pase, take care no of us, importa no lo que el matter mundo what esté happens, pasando, no matter Jesús va a what guardar the de world cada is uno de going through. nosotros, de su Jesus iglesia, will take care hermanos. of each one of us, His church. Otra cosa, hermanos, podía ver en el sueño, Something else I saw in my dream. como cada uno de ustedes, how each hermanos, one of no you, había brethren, envidia ni There egoísmo, was no envy and no había separación. no separation. En ningún momento, hermanos, se In lo no digo delante moment, del Señor I tell you Jesucristo, before the Lord Jesus que no Christ, vi esos grupitos que se I didn't see hacen. those groups that En we ningún see. momento, hermanos. In no moment. Vi cómo todos compartíamos la comida, todos estaban conviviendo, hermanos, cuando el Señor estaba guardando a cada uno de ustedes. Hermanos, lo que el Señor quiere también el día de hoy es que los unamos a un mismo sentir, que dejemos ese juego de niños, de andar haciendo grupos. Hermanos, aquí venimos a buscar al mismo Padre, al mismo Dios, al mismo Salvador. Tenemos que pensar y tener esperanza de irnos cada uno de todos nosotros con el Señor Jesucristo. Y fue lo que Él me mostró. El Señor me mostró que estaba un cuadro y que ese cuadro iba a ser levantado. Pude ver toda la iglesia que iba a ser arrebatada. Pero una persona no se pudo subir, no había espacio. Y cuando yo miré que esa persona no se podía subir, hermanos, lo que hice fue me bajé y lo subí a él. Le di mi lugar. Y cuando todos ustedes vieron eso que yo hice, que me bajé para darle el puesto a él, todos se bajaron. Y lo que hicieron, me levantaron a mí y me llevaban arriba. Significa, hermano, que todos debemos de levantarlos, no dejar caído a nadie. Tenemos que levantarlo, hermano. Tenemos que irlos todos juntos con el Señor Jesucristo. No tenemos que, nadie se tiene que quedar, hermanos, nadie. Todos tenemos que irnos con el Señor Jesucristo. No hagamos esa separación, hermanos. Todos hemos sido sellados con el mismo Espíritu, con nuestro Señor Jesús. Él ha pagado el precio por nosotros. Muchas cosas, hermanos, están pasando en el mundo espiritual que son peores que en el físico. Nosotros estamos viviendo como iglesia momentos muy especiales, hermanos. Momentos que la mano de Dios se manifieste, el poder de Dios en nuestras vidas. A ninguno de ustedes, hermanos, le falta el pan en la mesa. Abunda. En ocasiones hasta ya ni se quieren comer eso, hermanos, porque estamos bendecidos. ¿Y por qué cree que estamos bendecidos?
Es porque hemos confiado en It's Dios. because we've trusted in the Lord. Pero el error de nosotros es, But our hermanos, hacer mistake disensiones con los hermanos. Is to have dissension La with esperanza brethren. entonces es, The hermanos, hope then, brethren, is la certeza the certainty y la seguridad and the assurance que Jesucristo vendrá por that Jesus nosotros. Christ will come for us. Cada uno de nosotros Each one of us debe de esperar must wait ese gran acontecimiento that great coming. que el Señor dijo que volvería That y así Jesus lo, said he y así would lo va a come hacer. back, and he will. La palabra dice en The Juan word 14, 3 al 2, John 14:3. en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Los ángeles también en el libro de The Hechos, angels hermanos, in the book of Acts anunciaron la venida de nuestro Señor Jesucristo. announced the coming of our Lord Jesus En Hechos Christ. 1, 9 al 11 dice, Acts 1. y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús podría venir por su iglesia en cualquier momento, Jesus hermanos. can come for his church Jesús, at any moment. hermanos, verdaderamente yo siento Truly, eso. brethren, I feel this. Y justamente el viernes And on y hoy Friday, el Señor los está hablando and en today la the reunión Lord de is los speaking hombres. to us. Jesús va a venir. Jesus is coming. No sabemos cuándo, We don't know when. pero en cualquier momento, hermano, el But in Señor any puede moment, venir. Jesus can Y así come. tenemos que estar limpios, And we need puros to y be santos, clean, hermanos, pure, para irlos holy, con Él. to go with him. El rapto, hermano, The rapture, muchos lo brethren, conocen como arrebatamiento. Many know it as being taken Eso sucederá up, en cualquier momento. and that will be in any moment. Es una fuerza sobrenatural, hermano, que va a venir de It's a repente supernatural sobre power nuestras vidas. that will come over our lives. Seremos We will levantados. be lifted up. Rapto, hermanos, The rapture, lo podemos entender como we can levantados, understand it as being lifted up, capturados, captured, tomados, taken, alcanzados, quitados de esta tierra taken away from this para earth estar para siempre con el to Señor be Jesucristo. forever with our Lord Jesus Sonará la Christ. trompeta de Dios, The hermanos, trumpet of God will sound porque el Señor lo ha dicho. because God has said so. El Señor, hermanos, me mostró otro sueño. The Lord showed me another dream Fui hace mucho tiempo a while back, y Él me lo recordó en esta semana. and He reminded me today. El Señor iba caminando con otros hermanos de aquí de la iglesia en el I was sueño walking with brothers from church, y yo podía ver and I saw cómo el Señor empezaba a levantar. Yo how miraba the que el Lord cielo se abría lifted them up. I saw the heavens open, y podía ver puntos blancos que empezaban and a I levantarse. saw white points going up. Y yo decía, ¿qué está pasando? And I was saying, what's happening? Porque la gente que no cree en Dios, Because people that don't believe se le in hace Jesus, normal. it's normal to them. Todo es normal para ellos. Everything is normal to them. Y podía ver que cada momento se acercaba And más I could see it was coming y se closer, levantaban puntos blancos and, para arriba. and white dots were going up. Y cuando llegaron cerca de And nosotros, when it arrived to us, pude ver que eran personas I could see it was people vestidas de blanco dressed in white que estaban siendo levantadas para el cielo. that were being lifted to Y en heaven. ese momento con los que yo estaba, And in that moment, the ones that were with me, me quería ir. I wanted to go. Y brincábamos y no And we podíamos, jumped, and we no éramos couldn't. arrebatados. And we're not taken. Y brincábamos And we jumped. y nunca los levantaba el Señor. And the Lord didn't lift us up. Y en ese momento llorábamos, And in that moment, we cried. los desesperamos We were al ver desperate que nunca los when levantaban. we saw that He didn't lift us up. Me asusté y me desperté. I got scared and I woke up. Y el día siguiente fue un domingo, vine a la And the iglesia next day, I came to y andaba church. temblando, It was Sunday and I was trembling, pidiéndole, Señor, ¿por qué no los llevó? asking the Lord, why didn't you take us? Y vino una voz y me dijo, And a voice came and told me, y lo dice en 1 Tesalonicenses and it says this in 1 Thessalonians 4, 13 al 18. 4:13 Si me to acompañan, 18. por favor.
Primera Tesalonicenses, 1 Thessalonians capítulo 4, 4, versos 13 al 18. 13 to 18. La palabra dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él, con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tenemos que alentar los hermanos, We have to encourage one unos another, a otros, brethren. alentémoslos, Let's encourage one another. unámoslos a un mismo Let's come sentir, together. seamos un solo cuerpo, Let's be one un solo body, espíritu. one spirit. Seamos la costilla que va a ser levantada, hermanos. Let's be the Seamos one la that will be iglesia que va a ser lifted. levantada, It's the hermanos. church that will be No lifted. seamos el cuerpo, porque el Let's cuerpo not va a be pasar the la body, tribulación, because the body hermanos. will go through the No ponga la tribulation. mirada en lo Don't material put en your las eyes on casas, material porque things on alguien the más lo va a houses. venir a disfrutar, hermano. Because Alguien más Someone lo va a else disfrutar. at that time will enjoy it. En 1 Corintios 15, 1 52 dice: 15:52. en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esa tiene que ser nuestra esperanza, hermanos, That has que to be seamos our hope, transformados, that we que are nos vayamos con transformed, Jesús. That we go with Jesus. Un creyente A que no believer tenga esperanza, that doesn't have hope, que Jesús va a venir, that Jesus is coming, que no tenga la mirada en that Jesús, doesn't have their sight on Jesus. no vale la pena, hermanos, It's perder not tiempo. worth it to waste time. No vale la pena, hermanos, It's venir a not worth fingir it que somos to come cristianos, and act like you're Christian. cristianos Christians falsos. false. Tenemos que ser We need to be cristianos, hermanos, que Christians agrademos a Dios, that we please the Lord. que verdaderamente vengamos con una esperanza That we viva, truly come with a living como lo hope, dice Pedro, like Peter says. que nuestra esperanza tiene que ser That our viva, hope hermanos, needs to viva be en Jesús. alive in Jesus. Y no importa, hermanos, que cada uno lo No que esté matter pasando, hermanos, what you're going tenga through, esperanza que Jesús va a you venir have con hope usted. that Jesus is Tenga la coming. esperanza que Have Jesús the va a hope venir por su that iglesia, Jesus is coming para for todos his los que los church, arrepentimos. for all of us that repent. Y si usted ya es hijo, hermanos, And if you're a child les already, invito I a que invite sigamos you siendo más fieles a to Dios, be even more faithful limpiándonos, to God, purificándolos de cleansing toda ourselves, maldad, purifying ourselves from all porque evil. Dios no va a venir por una Because iglesia God manchada, will not sucia, come hermanos. for a dirty Dios va a venir por church. una He iglesia will que sea come lavado, que for sea a church limpiado that has con la washed sangre de herself Jesucristo, with the blood of una iglesia Jesus. que sea santificado, A church that una has iglesia que sea sanctified guardado herself, a church la venida del that has Señor. kept herself for the Así que, coming of hermanos, the la Lord. invitación es que los The unamos en un invitation mismo is that we sentir, come together, que no dejemos de that we don't stop alabar a Dios, praising the Lord, de hacer indiferencias. and we stop doing differences. Y les voy a compartir esto, And I hermanos. will share with you, Vino una persona y me dijo a person came to me and said, que a esa persona le da vergüenza hablar to that person, she's embarrassed to speak de prosperidad o of que Dios los puede prosperity, bendecir. or that God can bless us. ¿Saben por qué lo dice? You know why they say it? Porque también los que Because tienen the ones that have miren de menos a los que no tienen. see like less the ones Y that eso no don't tiene have. que ser así, And that hermanos, should not be like this, brethren. porque Because
Dios mira el corazón de esa God sees the persona. heart of that Y si esa person. persona se ha guardado en And if santidad, that person has kept si esa themselves in persona holiness, está alabando if a that Dios y es person fiel, is praising the Lord and es is más fácil que faithful, esa persona se vaya it's y esa faster otra for se that quede. person to go than No the tenemos other. que ver de menos We a should nadie, not hermano. see lower Si than Dios lo ha us bendecido, anyone. If si God Dios has lo ha blessed them, prosperado, es if God has gloria a prospered Jesús, you, gloria a it's Dios. glory to the Lord. No miremos de menos a nadie. Let's not look less anyone Y else. si en algo podemos ayudar, And if in ayudemos, anything we can hermanos, help, let's help. porque Dios se agrada de eso. Because God is pleased with this. La esperanza de Jesucristo The hope of o la Jesus, esperanza nuestra our hope, tiene que ser Jesucristo, la venida de Él. has to be Jesus and His coming. La palabra dice en Juan The word 3:3, says, John 3:3, y todo aquel and everyone que tiene esta esperanza that en has Él this hope in Him se purifica a sí mismo, purifies así himself como Él just as es He puro. is Está hablando de pure. Jesús. Jesús es Speaking puro. of Jesus, Jesus is pure. Todos tenemos la esperanza, queridos hermanos, We all have the hope, de brethren, regreso de Jesús. of the coming of the Lord Jesus Si yo Christ. preguntara hoy, If I asked today, o si Jesús les or preguntara if Jesus asked you, si se quieren ir con if Él, you ¿qué le wanna go with contestarían? Him, what would you say? Pero verdaderamente, But truly, verdaderamente, hermanos, Truly, si estamos brethren, haciendo las cosas bien, are we doing the things right? tiene la convicción Do you have the conviction de que su corazón está that your limpio, heart is clean? porque la palabra dice que sin Because the word santidad of God says nadie that verá a without Dios. holiness, no one will see God. Así que tenemos que Therefore, santificarnos we need to y tener sanctify esperanza en ourselves irnos con el and Señor have the hope Jesucristo. of going with the Lord Jesus Christ. Gloria a Jesús, hermanos. No se muevan de esa esperanza que es Jesús. El regreso de Jesucristo, hermanos, The está coming of the cerca. Lord Jesus Christ is soon. Eso tiene que ser nuestro pan, nuestro diario That needs vivir. to be our Cuando daily abremos bread. nuestros ojos, When we tenemos que open darle our gracias eyes, a we need to Jesús. say thank you to Y nuestra Jesus. esperanza es esa, And our hermanos, hope is irnos that con one, Él, to go no with moverlos, Him, hermanos. not move from No there. los movamos, que Let's no not venga nadie a move. decirles, oye, no se Don't let desenfoque. anyone else come La and tell you esperanza está en different. Jesús, Our puesta hope en is Él, in el Jesus, único. in the only one. En Tito 2:13 dice, Titus 2:13. guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo va a volver por su iglesia, Jesus is hermanos. coming back for His Jesús church, va a brethren. venir. Jesus Sus will hijos, come. sus hijas, His hermanos, sus children, nietos van a ser levantados all con of them Jesús. will be lifted for Oremos por Jesus. eso. Y tenemos que declararlos, hermanos. We have to declare it. Jóvenes. Young people, Y el Señor me lo dijo, no lo iba a decir, pero se lo voy a dar de ejemplo. I will give you an example. Tienen que santificarles. You have to sanctify yourself. Cada uno de Each ustedes, one of you, yo sé, I know, y se lo voy a decir porque el Señor me lo mostró. and I will tell you because the Lord showed it El to Señor me. los quiere bendecir, The Lord wants to bless you, pero tienen que creer en Jesús. but you have to believe in Jesus. Tienen que creer en Él. You have to believe in Him. Cada uno de ustedes Each one of you tienen algo de Dios has adentro something of God in que Dios you ha depositado. that God has deposited. Ustedes tienen que buscar a You Dios. have to seek the Lord. Así como sus padres lo buscan, Just as ustedes your busquen de parents Dios. seek Him. Les voy a contar algo I will tell de you un sobrino que traje. of a nephew I Quería brought. conocer de Dios. He wanted to 19 know años. of Jesus, 19 years old. Y lo traje aquí a la iglesia. I brought him to church. Y sí quería buscar, And he wanted to, pero but lo supuestamente le llaman ellos homeboy, algo así, le llaman a the- sus amiguitos, the supposed sus best friends, friends, sus amigos, the supposed best le friends empezaron a inducir cosas, began to tell him things, a decirle que no viniera a la to tell iglesia. him not to come to church. Y él obedeció más And eso. he obeyed that. Desobedeció la palabra He de Dios. disobeyed the word of God. Desde hace 6 meses está preso, 6 months ago, 19 años, 6 months ago, he's been in por jail. obedecer a sus 19 years mejores old, amigos, for obeying his best friends, por no buscar de Dios. for not seeking the Lord.
Hermanos, cancelo en el nombre de Brethren, Jesús, I cancel that in the pero name of ustedes Jesus. jóvenes no van a llegar a eso. But you young people will Ustedes not tienen arrive siempre there. estar aquí en la You iglesia con should sus always padres, be at church with your alabando a parents, Dios. praising Lo the que hoy Lord. no entiendan, What you hermanos, don't understand lo van a today, entender you will después, understand hermanos. later. Pero Dios cuida But de God ustedes. takes care of you. Dios les ha dado unos padres que God los has given you aman, parents que that los love guardan, you, hermanos. that keep you. Denle gracias a Dios, Say thank you hermanitos, to the Lord, brethren, que mis hermanos that my brothers no los abandonaron didn't abandon cuando ustedes you nacieron. when you were born. Al contrario, los In the acobijaron, contrary, they gave les you a dieron home, todo lo bien que They ellos gave you tenían para que ustedes el día de hoy everything good estén they acá. had, so that today you Obedezcan can a be sus here. padres. Obey your parents. Lo que nosotros como padres queremos What we as parents es want que les vaya bien en sus is that vidas, en good sus comes caminos, to you, your que no ways, sufran lo que that nosotros you don't pasamos, suffer what we que estén suffered, bien, obedezcan. that you are well, so obey. La esperanza, hermanos The jóvenes, hope, young people, tiene que ser en has Jesucristo. to be in Jesus. Confiar en Jesús. Trust in Jesus. Jesús nunca los va a dejar. Jesus will never Jesús leave nunca you. los va a He desamparar. will never El forsake Señor me you. mostró un sueño y se lo conté a un hermano, The Lord showed me a dream. al pastor. I told it to pastor. Yo podía ver que Dios I estaba could see aquí that Jesus was right y here, todos los jóvenes estaban en and all the línea young people were right here, y cómo Dios los bendecía, and how blessed cómo Dios God les blessed hablaba them, how God y les spoke decía to que them, los ama, and told them que that los He loves bendecía them, hasta that 1000 He blessed generaciones. them to Yo podía ver 1,000 cómo Dios, generations. hermanos, I could bendecía see las manos how de God los blessed the jóvenes hands y of que the les young abría people puertas, and hermanos. opened the doors. Yo sé que Dios los quiere I know bendecir, that God jóvenes. wants to bless you, Dios young quiere people. hacerlos God hombres wants y to make mujeres you men que and le women sirvan a Él. that serve Him. Y saben que nada ni nada And les va a know that faltar, nothing- hermano. you will Nunca lack nada les va a nothing. faltar. You Siempre will estarán lack nothing. protegidos. You will always Siempre be estarán protected. guardados. You will always Siempre be estarán kept safe. sanos. You will Siempre el always be Señor safe. estará con Always ustedes the Lord si will lo be obedecen with a you Él. if you obey Him. La esperanza como iglesia, hermanos, The hope as a church, tiene que brethren, saber que esta has to juventud be that this young se this levanta en youth poder, goes up in llenos del power Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Nosotros, hermanos, vamos We, para abajo. brethren, are Ellos going tienen que down. subir They aquí have to y los come van a down, hablar y predicar, come up, enseñarnos and they la will palabra, preach to hermanos. us and teach Yo the tengo word fe to que us. Dios va a I usar a have cada faith uno that de God ellos. will use each Alabanza, one of them in predicadores, praise, as evangelistas, preachers, profetas, evangelists, pastores, prophets, maestros, pastors, hermano. teachers. Esa es mi fe y lo he That visto, is my hermanos. faith. Yo miro que el Señor va a hacer I cosas see grandes that the con Lord esta will do iglesia. great things with Y this Dios los va a church. preparar, And God hermanos. will prepare them. Dios los va a bendecir. God will bless Dios va a them. bendecir sus hogares. God will bless your Dios va a bendecir household. sus negocios, God will bless your sus businesses. empresas, jóvenes. Young Piensen, people, think. Dios tiene control de nuestras God has vidas. control of our lives. No se enojen cuando nosotros los Don't padres get les angry decimos algo. when the parents say something. Muchos quieren probar el mundo, Many want to try and taste pero the no les world, consta, hermanos, but they don't que si like van a it. venir el otro viernes o cancelo en nombre de Jesús, ¿verdad? Pero no les consta, hermanos. But Tenemos que obedecer la palabra de we have Dios. to obey the word of God. Jóvenes, sus padres Young oran por people, ustedes, por your sus parents vidas. pray for you, for your lives. Se desvelan orando para que les vaya bien. They go through the night praying for you so that good comes to you. Dios los quiere bendecir God wants to y que bless sean you, bendición sobre and esta that you are a tierra. blessing Que sean in bendición, this land. hermanos, y no maldición. That you're a blessing and not a cursing. Mi sobrino tiene 7 meses My preso. nephew, he's been in jail for like 6 to 7 months. Le pregunté a mi hermana, I ¿dónde asked están my sus amigos? sister, where are his friends? No hay amigos, no hay There's homeboy, no no hay best friend, no hay friends. nada, hermanos. There's no best friends. Ahí anda mi hermana mandándole dinero para que coma. My sister is sending money to him so he can eat over there. Hermanos, Brethren, no necesitan probar lo de you don't afuera need to taste outside para convencerse que to tenemos be un Dios convinced vivo. that we have a living God. Muchos quieren probar afuera para Many después want venir to que taste probé. No, hermanos, no lo outside, prueben. So later they come and see. Porque yo también soy un No, testimonio de lo I'm que a Dios ha hecho en mi vida, testimony of what hermanos. God has done in my life. Drogadicto, borracho, Drug hermanos, addict, que no se lo deseo a nadie. drunkard. Hermanos, Brethren, jóvenes, young people, Dios tiene cosas grandes God para has cada uno de great things for ustedes. each one of you. Dios tiene un futuro bueno God para has a ustedes. beautiful future for Planes, you. hermanos, que no se imaginan ustedes porque la mente de Plans nosotros that no you puede cannot ver imagine, lo que Dios va a hacer en nuestras because vidas. Pero we sí cannot lo see puedo ver y lo what God siento. will do, but I know it. Que Dios los va a bendecir That si God obedecen will a sus bless padres. you.
Hermanos, les invito Brethren, I encourage you que cambien esa forma de to pensar. change that way of thinking. Nosotros no los queremos presionar We o don't want to pisotear. pressure you or step on Lo you. que queremos nosotros What como we padres want que Jesús los lleve, que is vayan for- juntos. It's for all of us to go with Jesus. Lo que queremos es que les vaya bien en sus vidas. We want good to come to your lives. Así que aprendamos. So we need to learn. Cuando Dios nos hable, hermanos, When God speaks to us, brethren, no nos enojemos. let's not get angry. Tengamos esperanza. Let's have the hope. Tengamos esperanza en el Dios vivo. Let's have hope in the Jesús ha living God. prometido que va a venir Jesus promised that He's coming. y lo va a cumplir. And He will fulfill Jesús les it. prometió que los iba a bendecir y Jesus los ha promised that bendecido, He will ¿verdad? bless you, and He has blessed Jesús you. les prometió que iban a Jesus ser promised you that padres you de muchas would be naciones y son parents of padres many nations, hermanos. and you're a parent. Jesucristo les ha prometido Jesus has promised que vamos a ser luz en that we tiniebla, will be a hermanos, light in the y darkness, somos luz. and we are light. Lo que tenemos que hacer es, hermanos, What we tener la need to esperanza do, en brethren, is Jesucristo. have the hope in Jesus. La esperanza en Jesús, The hermanos, hope in Jesus significa que debemos means that we need de vivir día a día con anticipación, to live day to day with anticipation, expectantes, expectant, con la convicción with the conviction que Jesucristo that Jesus está a la Christ puerta, is at the door, con la convicción with the conviction que cada uno de that nosotros each one of nos us vamos con are Jesús, going with Jesus, que cada uno de nosotros that vamos each a one ser of us arrebatados will be taken, con la convicción y la with the esperanza conviction and hope que allá nos vamos a ver en that las we will bodas del see Cordero, up there in hermanos, the weddings y of con the la Christ, convicción y esperanza que vamos a estar con Dios por and la the eternidad. conviction that we'll be with Esa God tiene for que ser nuestra eternity. esperanza That de has hoy en to be adelante, our hope. hermanos. No se detenga, hermano. No Don't se stop. detenga. Tenga Don't fe stop. y esperanza en Have faith Jesús. Porque in Jesús va a Jesus, venir. because Jesus is coming. No sabemos cuándo, We pero don't Él know puede when, venir ahorita but he mismo y can los vamos, today. hermanos. We go with him. Los vamos con el Señor We go with Jesucristo. Jesus. Para terminar, si me acompañan, hermanos, Please come to a Primera de Juan, 1 John capítulo 2, versículo 28. 2:28. Dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Tenemos que tener esa confianza, We have to have that trust. tenemos que creer, We have to believe. y si no creemos, And if we don't, que el Espíritu Santo nos ayude y that the pidámosle a Holy Dios Spirit helps us. que nos vamos, hermanos, con That we Él. go with him. Esa confianza de la That venida de trust Jesús of the coming of the tiene Lord que ser el diario has to vivir. be our daily living. Esa confianza y esperanza, That hermanos, trust and hope es que Jesús los va a is arrebatar. that Jesus will take Cuando la us with trompeta him. suene, When the trumpet seremos sounds, arrebatados we will con be Él. taken. La pregunta es, hermanos, The question ¿qué is, mensaje Dios nos ha dado el día de what hoy? message has God ¿Qué given vamos a to hacer us? para cambiar What nuestra forma de pensar? will we do to ¿Qué change our vamos way a of cambiar thinking? si estamos haciendo What algo malo? will we change if we're doing La something pregunta bad? también puede ser, hermano, question could ¿nos also vamos a be, santificar Are we más? going to sanctify ¿Los vamos a more? apartar más del Are mal we going to para separate irnos con from evil Jesús? more to go with Jesus? Yo creo que esa fuera la respuesta, apartarlos de todo el I mal, think that would be the answer. santificarnos, Separate us guardarlos para from all Jesús, evil, sanctify para que seamos ourselves for arrebatados. Jesus, so we can go with him. El mensaje también puede The ser message could also be que nuestras familias, that our nuestros families, hijos, our children, y lo declaramos en el nombre de and we Jesús, declare it in the que name hasta of nuestros Jesus, familiares donde that ellos even estén también our serán relatives, arrebatados, wherever they hermanos, are, they will que go se with vayan Jesus. juntamente con They nosotros. go with Jesus. Hablemosles de Dios Let's speak para to que them Dios of nos pueda Jesus, llevar juntamente so con that Él. Jesus can take us all with Oremos. him. Let's pray.